Muchas gracias. Gracias por esperar, por estar acá, por venir hoy con un día de lluvia. Y me siento muy raro con cabeza sin pelo y esto, pero vamos a... Ahí está. Bueno, en línea con lo que contaron todos, creo que lo que les voy a decir ahora no va a resultar nada novedoso. Es un poco lo que viene trabajando Montevideo, lo que vienen trabajando y estudiando ellos. Y en esa línea estuvimos trabajando en todos estos últimos años. Un breve repaso de la ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, que es el área de gobierno que nosotros administramos, son 200 kilómetros cuadrados con 3 millones de habitantes, donde el 70% de los viajes se hacen en transporte público, principalmente el colectivo, después el subte, el tren y la bicicleta hoy con el 3%, y el 30% de los viajes en automóvil particular. El problema es que también todos los días ingresan 3 millones de personas a la capital federal del conurbano bonaerense, que tiene casi otros 9 millones de personas más y que hacen que el área metropolitana tenga un poquito más de 12 millones de habitantes, haciendo de la ciudad de Buenos Aires como una enorme extensión de gente moviéndose todo el tiempo de un lado para el otro. El 60% ingresa en transporte público. Esto es el del subte, pero en realidad entran en colectivo y en tren. El tren en la ciudad de Buenos Aires tiene una tradición enorme. Hay 850 kilómetros de ferrocarriles suburbanos. Empieza en 1857 con el ferrocarril oeste, que es el ferrocarril Sarmiento de hoy. O sea, al principio nos puso en el mapa del mundo de las grandes potencias ferroviarias. Hoy nos pone en el mapa del mundo de la decadencia ferroviaria a dónde nos puede llevar. Y es el caso del ferrocarril Sarmiento. Y el 40% lo hace en auto. Lo hace en auto, ¿por qué? Por la decadencia del ferrocarril y por los largos tiempos de viajes que tienen los que eligen el transporte público. No quiere decir que en auto lleguen más rápido. En auto también tardan un montón. Pero bancarse 1 hora y media o 2 horas de viaje arriba de un colectivo lleno de gente o arriba de un auto, el que lo puede pagar dice, voy en mi auto escuchando la radio. Por eso no solo tenemos la hora pico de la mañana, sino que tenemos en la radio la primera mañana de 6 a 9 y la segunda mañana de 9 a 10 o 10 a 11, porque la congestión dura hasta las 11 de la mañana. Entonces la radio la escuchan de 6 a 11 de la mañana, es el pico de rating. Y a la tarde, de 5 de la tarde a 9 de la noche, es la vuelta en la radio, el mayor punto de rating. Esto no es novedad, es lo que venimos hablando. La mala noticia es que la congestión es inevitable y es creciente. Es inevitable en el sentido de que va a seguir sucediendo. Esto no quiere decir que no tengamos herramientas como personas para tomar la decisión de decir yo no quiero moverme en una realidad congestionada. Pasa en todas las ciudades del planeta, de países en vías de desarrollo, de países desarrollados, en todos lados. Y hay recetas que se vienen aplicando. En Bogotá o en Medellín, con algún éxito en el corto plazo, el pico y placa, esto de poner restricciones a los vehículos que pueden ingresar al centro de la ciudad en función de la patente. En Londres, una iniciativa que se aplica en Singapur desde fines de la década del 70, el Congestion Charge o la tasa de congestión, también un impuesto a las personas que ingresan a un área de la ciudad. Son medidas que en el corto plazo reducen la congestión, pero en el mediano plazo se vuelve a converger en el nivel inicial. Y en el largo plazo se vuelve a recuperar la curva de congestión creciente. ¿Por qué es esto? Medellín y Bogotá fue el caso más paradigmático. El que tiene plata se compra un segundo auto y hasta un tercer auto. Y no solo eso. El segundo auto o tercer auto que se compra, como es el auto que utiliza el día que no puede entrar con su buen auto, su primer auto, es un auto más barato, un auto al que mantiene menos, un auto que contamina más y que en términos de seguridad vial es más inseguro. Y encima lo deja en la calle, porque guarda el auto bueno en el garage de su casa o de su edificio, y el auto más o menos lo deja en la calle. Porque dice, bueno, total, lo dejo tirado en la calle. Ocupa espacio público. Hoy en Medellín, hace ya como 1 año y medio que vienen debatiendo eliminarlo y decir, bueno, basta, listo, porque las consecuencias son peores que el beneficio que les generó. Y en Bogotá siguen cada vez volviéndolo más restrictivo y sin... la situación no mejora, no logran buenos resultados. Y en Londres, el Congestion Charge lo que tiene es que la distribución de la renta en Inglaterra es bastante pareja, entonces no es tan inequitativo, porque acá sabemos que el que tiene plata se compra su segundo auto y puede seguir yendo todos los días en auto. El que no tiene plata se joroba al colectivo, al Transmilenio,
que funciona muy bien, pero que hoy también, de tan bien que funciona, está colapsado, o a las busetas esas antiguas chiquititas que viajan porque no pueden utilizar su auto, porque no tienen plata para comprar el segundo. En Londres, en cambio, el nivel de gente que puede acceder es más parejo. ¿Y qué terminó pasando? En el centro de Londres sigue habiendo congestión. Lo que sí hay muy buen ingreso fiscal para la ciudad, ¿no? Aunque el enforcement al principio les costó mucha plata y el resultado al principio era negativo. Recién ahora empieza, porque el precio del enforcement se amortizó, a generar ingresos genuinos para la ciudad. Buenos Aires no está exenta, todos los que alguna vez fueron saben que esto es la realidad diaria de nuestra ciudad. Y acá fue donde nuestro jefe de gobierno, Mauricio Macri, es ingeniero y muy pragmático. A cada área siempre nos dice, me tienen que venir a traer proyectos que le solucionen los problemas a la gente. Y el que le solucionen los problemas a la gente no es conceptual, es con medidores de impacto del objetivo que se va a alcanzar, y el que no alcanza el objetivo o el que no, es muy pragmático para eso. Y en esa línea, desde nuestra área, que es la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, creamos en 2010 el Plan de Movilidad Sustentable. El Plan de Movilidad Sustentable está basado también en una ley anterior que nos exigía la Constitución de la ciudad, que es el Plan Urbano Ambiental, que es la ley que nos dice cómo tiene que ser el ordenamiento territorial de la ciudad de Buenos Aires, cómo tiene que ser la ciudad de Buenos Aires de los próximos 30 años, y toda la obra pública, y todas las políticas de tránsito y transporte, o las políticas territoriales, tienen que estar alineadas a esa ley. Este plan de movilidad responde en materia de movilidad a lo que plantea esa ley. Y tiene 4 ejes, 2 que voy a repasar hoy acá, y otros 2 que los dejo planteados, y si algún día quieren saber más, los pueden encontrar en la web. Prioridad del transporte público, movilidad saludable, ordenamiento del tránsito y seguridad vial, y movilidad inteligente. En prioridad de transporte público, arrancamos también en 2009 conservadores con los carriles para colectivos, los carriles exclusivos. En realidad empezamos un poco antes con el de Pueyrredón, que le hicimos doble mano, una avenida de mano única, fue una revolución, nos querían matar porque decían que iba a aumentar la inseguridad vial, y la realidad lo que nosotros tratábamos de decirle a la gente es más peligroso que un colectivo circule por una calle angosta que circule por una avenida. No solo peligroso desde la seguridad vial, sino que es más contaminante, el ruido tarda más en disiparse y los gases de igual forma, y además la velocidad comercial en las calles angostas es mucho más baja, porque las calles angostas de Buenos Aires son verdaderamente angostas y están congestionadas, que en la avenida. Y logramos reducciones de tiempo de viaje de hasta 35%, por ejemplo, en este tramo de Jujuy-Pueyrredón. Y en promedio son reducciones de tiempo del viaje de 15%, 25%. Hoy hay 1 millón de personas que utilizan estos corredores. Son 22 kilómetros los que llevamos implementado y por ahora este programa está detenido en ese punto. Este era el antes y el después de los colectivos en las calles angostas, todo trabado porque para arrimar a la parada se producían estos enormes congestiones. Hoy circulan por avenidas con carriles exclusivos para colectivos y taxis ocupados, algo más o menos parecido a lo que hay acá. Y después el Metrobús, también fue como este sí fue una verdadera revolución. Tuvimos una ley que se sancionó en la legislatura, que promovió el Ejecutivo, pero que planteaba un primer corredor que era el de Juan B. Justo, con 12,5 kilómetros, y además planteaba que el Poder Ejecutivo tenía que estudiar la red de metrobuses para toda la ciudad, y siempre y cuando no exigiese crear una nueva concesión de transporte público, no había necesidad de volver a pasar por la legislatura, es decir, el Poder Ejecutivo podía aplicarlo. Implementamos en 2011 el corredor de Juan B. Justo, 12,5 kilómetros, logramos una reducción de tiempo de viaje de 50%. Tardaban entre 55 y 60 minutos en hora pico para hacer de punta a punta, pasaron a hacerlo entre 27 y 30 minutos. Hoy, ya en el corredor de Juan B. Justo, tuvimos un crecimiento de la demanda de más del 30%. Tenemos 2 o 3 estaciones que en el corto plazo vamos a tener que intervenirlas para hacerlas más grandes y para poder acumular la gente que espera en hora pico. O sea, a 3 años de la implementación de este corredor, porque fue en mayo justo. El año pasado implementamos el corredor sur, que une Puente La Noria, que es un centro de transbordo importante en la zona sur de la ciudad y en el Gran Buenos Aires, con Constitución,
Y después el corredor de la 9 de julio, que fue el que nos puso en las tapas de todos los diarios, primero porque éramos asesinos de los árboles o porque la 9 de julio era un monumento histórico y lo estábamos avasallando. Y la 9 de julio existe desde 1937 y al principio tenía solo 5 cuadras. Y la terminó recién Alfonsín en su presidencia. O sea, no era tampoco un monumento histórico, era una avenida un monumento al auto en realidad, fue lo que decíamos, que se construyó pensando en este modelo de ciudad futuro donde muchos carriles para el auto y todo maravilloso, y en realidad no es la ciudad que nos pide el plan urbano ambiental, que nos pide el plan de movilidad sustentable y todas las leyes que nos gobiernan. También el ahorro de tiempo de viaje ronda el 50%. Cruzar la 9 de julio llegaba a demorar en días de mucha congestión hasta 50 minutos de punto a punto. La 9 de julio y, peor todavía, Maipú y Esmeralda, las calles angostas del microcentro, que todas esas líneas fueron volcadas al corredor de Metrobús de la 9 de julio. La situación ahí era mucho peor. Y además del ahorro del tiempo de viaje, el ordenamiento que se ve en la foto, o sea, el haber separado y segregado completamente a los colectivos de los autos, nos permitió ordenar la movilidad en la avenida. Y teníamos un tema más, que acá se ve, no mucho, pero son todas las combis que vienen del conurbano bonaerense, también por la decadencia del tren, empezaron a florecer combis que son, nosotros le llamamos combis a ómnibus de entre 20 y 25 pasajeros, que traen gente del conurbano al centro de la ciudad, justo al obelisco, y que también generan mucha congestión porque tienen paradas irregulares y no operan con ninguna parada definida. El antes y el después de cómo esperaba la gente, esto es en Maipú, lo que mencionaba antes, la vereda tiene 1,50 m de ancho. Acá había que hacer la cola para esperar el colectivo, el que estaba comprando en el kiosco o jugando a la lotería, y el peatón que quería pasar caminando. En hora pico era imposible. Y el que sobrevivía, o sea, cualquiera que mide más de 1,85 m, si iba caminando por la vereda, además tenía el riesgo de que el espejo del colectivo le diera en el medio de la cabeza. Pasaba todo el tiempo, era algo. Y esta es la situación actual con las estaciones a nivel, donde básicamente acá el mensaje fue del monumento al auto pasamos al monumento a las personas y a la movilidad, donde una avenida cuyo eje estaba pensado para ser un eje estructurante de movilidad individual a una avenida cuyo eje central está pensado como estructurante de la movilidad colectiva. Buenos Aires, nosotros los porteños nos jactábamos de que teníamos la avenida más ancha del mundo, o de que tenemos la avenida más ancha del mundo, y también en su momento nos jactábamos de que habíamos inventado el colectivo. La verdad es que no sé si lo inventamos o no, pero lo que sí sé es que si nos enorgullecía el colectivo, esto es hacerle honor al colectivo y no esto que estaba pasando acá, que no tiene nada que ver con lo que somos los porteños y cómo nos movemos. Hoy el 50% de la gente que se mueve en la ciudad utiliza con frecuencia el Metrobús y tiene entre esa gente lo valoran positivamente en el 83% de los casos. Un dato no menor, el de pasar de recorrer de punta a punta la 9 de julio en 45 minutos a hacerlo entre 17 y 23 minutos, anualmente con el Metrobús de la 9 de julio vamos a reducir 5.000, sí, bueno, todavía no, pues falta unos 3 meses, pero 5.321 toneladas. Hay un contador que tenemos desarrollado que va midiendo, y si cada línea nos dice, alguna línea operador nos dice que va a agregar más servicios, como trabajamos coordinadamente con ellos, vamos incorporándolo y vamos modificando la ecuación del contador que en tiempo real va acumulando la cantidad de toneladas de gases del efecto invernadero que vamos ahorrando. Para 2015 queremos sumar nuevos corredores, un corredor en Cabildo que va a tener su continuación en la provincia de Buenos Aires en Vicente López, acá comienza la línea D, sería un alimentador de la línea D de subtes, otro corredor en Avenida San Martín desde General Paz hasta Juan B. Justo, un corredor en Paseo Colón Almirante Brown que une La Boca con Plaza de Mayo y otro corredor en la autopista 25 de Mayo. La autopista 25 de Mayo lo mismo, en otra época argentina, la década del 70, donde ahí no había ni plan urbano ambiental, ni había proceso de participación ciudadana, ni estudio de impacto ambiental, ni audiencia pública, nada. Alguien dijo, vamos a hacer una autopista elevada,
increíble, una obra faraónica de infraestructura, tiraron abajo una cantidad de manzanas y de casas y de cosas y se construyó. Hoy la tenemos. La realidad es que todavía no somos los coreanos que un día se levantaron y dijeron vamos a tirar abajo la autopista para recuperar un gran parque con un río. Pero lo que sí estamos pensando es cómo hacer que esa autopista sea más eficiente. Y vamos a unir en un tramo central de la autopista, que es el que funciona con más congestión, los dos tableros de la autopista y vamos a generar un carril de vehículos de alta ocupación, donde los colectivos y las combis y los colectivos de larga distancia que ingresan a la ciudad en hora pico lo van a hacer por ese carril y que egresan a la ciudad en hora pico lo van a hacer por ese carril. Hay varios antecedentes mundiales, la carretera de La Coruña, que es el ingreso a Madrid de la zona, de una de las zonas nortes, tiene un carril de estas características y vamos a estar implementándolo también en 2 meses, va a comenzar la obra, la lanzamos la semana pasada. Al final del juego y de la gestión en 2015, 1.200.000 pasajeros van a viajar en Metrobús y casi 50.000 toneladas de gases del efecto invernadero se reducen anualmente. Lo del efecto invernadero, la verdad que a los porteños no les preocupa la contaminación. Un poco porque pasa algo parecido a lo que veo que pasa acá en Montevideo. Hay mucho viento, la ciudad está al lado del río. Entonces no vivimos la polución como algo que como los mexicanos o los chilenos que se levantan en Santiago de Chile y miran a ver cómo va a estar el índice de congestión para saber si tienen que tomar o no la pastilla antihistamínica y no sufrir o padecer ese día. Pero es importante empezar a que la gente conozca que tiene un impacto y que ese impacto implica cosas. Y después lo que sí ellos, lo que más reconocen de todo esto es el ahorrar tiempo, el que personas con movilidad reducida, el colectivo en Buenos Aires era casi imposible. Nosotros por ley todos los colectivos tienen que tener piso bajo. Pero si el colectivo con piso bajo no arrima el cordón, es imposible que alguien suba con un cochecito de bebé, con una silla de ruedas, es complicadísimo. Con el Metrobús esto se resuelve bastante bien. Y la terminal Obelisco, que es solo para mostrar un caso paradigmático, y antes les mencioné que cuando resolvíamos todo el nudo del Obelisco en la 9 de julio con el Metrobús, teníamos el problema de todas las combis tirando literalmente a los pasajeros en las plazoletas de la 9 de julio, porque no tenían paradas asignadas. Generaban congestión porque se frenaban en cualquier lugar, generaban, peor que la congestión, inseguridad, porque la tiraban a la gente en cualquier lado y después había accidentes. Y era un tema bastante preocupante. Entonces, haber ordenado toda la 9 de julio y seguir teniendo esto era bastante lamentable. Pero la realidad es que también esto es algo para promover, porque preferimos que la gente que viene desde el Gran Buenos Aires siga viniendo en un medio colectivo y no opte por el auto, porque un día nos levantamos y nos pusimos fuertemente a prohibir que esto pase. Cuando se construyó la 9 de julio en 1937, se hicieron los 2 primeros estacionamientos subterráneos de Buenos Aires, en 1937. Uno de ellos, el Obelisco Sur, con espacio para 800 autos. Es de las concesiones de estacionamiento subterráneos del gobierno de la ciudad, esta era la más rentable. Y la decisión fue, deja de ser un estacionamiento subterráneo y pasa a ser la terminal de combis Obelisco del centro de la ciudad de Buenos Aires, para que las combis no operen más en la superficie. Y la gente pasó de esperar a la intemperie, haciendo colas de media hora, con calor o con lluvia, a esperar en un lugar cerrado, ordenado, con pantallas que les avisan en tiempo real de qué dársena sale el colectivo para cada destino. Esto era lo que pasaba en la 9 de julio hasta que inauguramos la terminal de combis. Lo emblemático es no solo el aumento de la calidad de los pasajeros, que claramente es importante y en el fondo es el foco principal, sino el haber tomado la decisión de decirle no al auto y sí al transporte público, con una infraestructura que fue diseñada exclusivamente para el automóvil particular. Ecobici en movilidad saludable. Cuando empezamos también en 2010, con la red de ciclovías protegidas, todo lo que comentó ella, que opinaba la gente, en Buenos Aires pasaba lo mismo. Por encuestas sabíamos que había 1 millón de bicicletas que estaban tiradas en un patio o en un balcón o en algún lado porque nadie las utilizaba. También por las mismas encuestas nos decían que no la utilizaban
porque era inseguro en términos de seguridad vial e inseguro en términos de dónde voy a dejar la bici. Buenos Aires es un festival para cualquier cosa que está 3 minutos en la calle sin ser observados por nadie. Y una bicicleta es, por más cadenas que les pongas, siempre encuentran algo que se puede sacar y te sacan esa pieza. O sea, es maravilloso la velocidad con la que el ingenio porteño resuelve ese tipo de cosas. Entonces nos plantearon todo eso y dijimos, bueno, vamos por partes. Lo primero es resolver la movilidad en bici con una red de ciclovías protegidas. Las ciclovías tercermundistas, como dice. Y acá está, esto es la estrella de Buenos Aires. Al principio se acordaron de todos nuestros familiares, nuestra madre, nuestra abuela, en todos los idiomas posibles. Hoy en las encuestas la gente pide que haya más ciclovías. Hubo una etapa, hasta los 50 kilómetros, que la gente creía, entre los 30 y los 50 la gente decía, basta de ciclovías, hay un montón. A partir de los 50 se empiezan a ver los ciclistas en la calle y empieza a revertirse en las encuestas esos indicadores. Y ahora estamos en 120 y la gente sigue pidiendo más ciclovías. Y claramente va a haber más. El plan estratégico de ciclovías son 250 kilómetros. Todavía nos falta la mitad de ese plan. Pero lo positivo es que hoy la gente nos las pide. Y con esto también, volvemos al paradigma anterior. Acá se tomó la decisión de sacarle espacio al auto. Todo este era espacio donde los autos estacionaban. Es verdad, teníamos el problema del frentista, y al principio el frentista también fue el encargado de venir a decirnos, no, mi comercio, el auto viene acá y compra. Es una fantasía. Siempre que hacemos un carril exclusivo o que hacemos una bicisenda, el que estaciona el auto en la puerta del comercio es el propietario del comercio. Porque es el primero que llega y el último que se va. Y deja su auto inmovilizado todo el día. Entonces, lo que están preocupados es por su espacio de estacionamiento. Y nosotros tuvimos que salir a venderles, no, flaco, ahora te van a venir todos en bici porque la bici es cancherísima, porque supuestamente nosotros también, ¿viste? Somos la derecha y entonces, ¿qué es noble la bicicleta? Y bueno, entonces era como, ahora va a ser una revolución de la bicicleta. Ahora los comercios, en un montón de barrios, nos piden bicicleteros en la puerta de su comercio, sabiendo que no mucha gente deja la bici en la calle, pero quieren que su comercio les encanta en la vereda tener el bicicletero, la U invertida y la sensación esta de qué bueno comercio canchero, amigo de la bicicleta. Entonces nos los piden y cuando lo ponemos en una cuadra viene el otro a reclamarte por qué se lo pusiste a él y no me lo pusiste a mí. Entonces, bueno, está bien, cuando tengamos más vamos a poner otro, pero no podemos llenar la cuadra de bicicleteros. Es una locura, pero pasa. Pasa y es buenísimo que pase. Lo primero fue resolver infraestructura segura. Lo segundo fue crear el primer sistema de transporte público o bike sharing, como se lo conoce internacionalmente, en Buenos Aires. Y ahí la verdad que nos da un poco de miedo pensar qué iba a pasar con el vandalismo, si nos iban a robar las bicicletas y un montón de cosas que, sabiendo la realidad de Buenos Aires, no éramos ajenos, dijimos, hay que estudiarlas muy bien. Entonces hicimos un sistema manual. Un sistema manual que arrancó con 3 estaciones en diciembre del 2010. 3 estaciones que estaban localizadas cerca de universidades, también porque los universitarios son como adoptadores tempranos de este tipo de cosas, o early adopters de todas estas movidas. Y dijimos, veamos qué pasa. Al principio, adentro de esta jaulita, además de los chicos que estaban atendiendo en el horario de funcionamiento, que es de 8 a 20, dejábamos un tipo de seguridad metido dentro de la casilla toda la noche, encerrado con las bicicletas, a ver qué pasaba, si se robaban, si no se robaban. Íbamos hablando con otras ciudades de América Latina, México DF, que había empezado antes que nosotros, a ver qué hicieron ellos. Y ellos nos decían, mirá, nosotros al lado de la estación pusimos un tipo de seguridad parado durante un tiempo, y un día hicimos la prueba de sacar a un pibe, a ver, lo sacamos de una estación, veamos qué pasa. Y no pasó nada. Entonces fueron a la otra estación, en un barrio también que era considerado seguro. No pasó nada. Y así fueron avanzando, avanzando y sacaron a todos los de seguridad. Hicimos el mismo recorrido. Un día sacamos uno, después otro día sacamos otro. Y la realidad es que la tasa de vandalismo es bajísima. Hoy el sistema funciona con 32 estaciones y 800 bicicletas. Nos ha pasado cosas. Si le poníamos una rueda buenísima de Kevlar que estábamos probando para que no pinche y dure más, y sí, nos afanaban la cubierta de Kevlar y nos ponían una cubierta de caucho común, porque la de Kevlar vale plata, pero te devolvían la bici entera, eso sí. Y si el pibe de la estación no se daba cuenta,
De repente, hasta que no le tocaba ir esa bici al taller por otra cosa, alguien decía, pero esto tiene una llanta común y está el número tal, la bici tal, en el inventario figura con una rueda de Kevlar. Bueno, nos pasaron esas cosas. Shimano nos dio masas Nexus, que son unas masas que tienen cambios incorporados para probar y a ver qué pasaba, y también nos las robaron. Pusimos 3 y desaparecieron. Pero la realidad es que como Buenos Aires es plana, tampoco se necesitan cambios. Eso lo supimos del primer día. Ese fue un intento de Shimano de ver qué pasaba y si funcionaba, a ver si nos convencía que se las teníamos que comprar. Ya estábamos convencidos de que no. Y casi no nos robaron bicicletas, nos robaron muy pocos. Lo que sí nos pasa es que se rompen porque las usan. Y la bici es muy sencilla, que también la hicimos sencilla a propósito, pensando que si la bici es muy sofisticada hay más chances de... Y la hicimos amarilla y un montón de cosas que hagan difícil que alguien quiera llevárselas. El próximo paso de Ecobici, que es el sistema de bicis compartidas, acabamos de adjudicar la ampliación del sistema y la automatización. Vamos a pasar de 32 estaciones a 200 estaciones y van a ser automáticas. De todas formas, vamos a seguir manteniendo aproximadamente 20 estaciones que si bien van a tener los anclajes automáticos, van a seguir teniendo la jaula y van a seguir teniendo un operador, que son estaciones hub, que son estaciones que pueden absorber ofertas pendulares o demanda pendular de espacio de anclaje de bicicletas en algunos momentos del día, en la zona centro por sobre todo. Esperamos tener 36.000 viajes diarios. Hoy tenemos los picos con 800 bicis, 6.500 viajes diarios y 105.000 usuarios, ¿no? Este es un resumen de un poco todo el sistema, pero que también tiene un foco muy importante en lo que dice ella, de qué pasa, hay que comunicar y que las empresas y que esto... Cuando empezamos y resolvimos por un lado la infraestructura segura, por otro lado el primer sistema de transporte público, por otro lado tuvimos que ir a resolver el estacionamiento, y el estacionamiento lo resolvimos. Poniendo esto en la calle donde hay comercios que ya tienen mesas y sillas en la vereda y que entonces hay como mayor contacto visual con la bici y la gente se anima a dejarla, sacando un decreto que obliga a que todos los garajes comerciales de la ciudad de Buenos Aires le cobren a la bici el 10% del valor de lo que le cobran al auto, y además que tengan una cantidad de espacios mínimos. Y cada tanto espacios para autos tienen que volver a replicar esa cantidad de espacios mínimos para bicis. También poniendo en todos los estacionamientos concesionados de la ciudad tiene como 20 y pico estacionamientos propios entre subterráneos y playas. Ahí la tarifa es fija de 3 pesos todo el día, o sea, hoy 3 pesos en Buenos Aires un pasaje de colectivo cuesta 2,70. Es bastante baja. Y después, con el Banco Ciudad, implementamos una línea de crédito que es hasta 3.000 pesos en 50 cuotas mensuales a tasa fija en pesos. No existe en Argentina hoy la tasa fija en pesos con inflación del 40% anual. Y ya llevamos entregadas más de 14.000 bicicletas con este crédito. Hoy el crédito ya no existe más. Lo que sí existe es que los clientes del Banco Ciudad con sus tarjetas de crédito pueden seguir comprando en 24 cuotas a tasas fijas, bicicletas también de hasta 3.000 pesos. Si alguien quiere comprar una que vale más de 3.000 pesos, le financian los 3.000 pesos y los otros 3.000 pesos los tiene que poner. Porque la realidad es que también las bicis han aumentado en el último tiempo bastante. La evolución del uso de la bici. Empezamos como medio principal de transporte todos los días. En 2009 en la ciudad de Buenos Aires solo el 0,4% de los viajes. Muy parecido a lo que, con cifras menores, a lo que pasa en Montevideo. En la ciudad de Buenos Aires es el 0,4%, pero cuando vas al conurbano este número se cuadruplica. Y estaba relacionado con esta cuestión social de que la bici la usaba el que no tenía plata para pagar el colectivo, o sea, como originalmente en Buenos Aires fue lo mismo, fue construir la idea de que la bici es para todos y obviamente la fomentamos para todos, desde el que no tiene plata hasta el que tiene plata, todo el mundo tendría que volcarse a esto para resolver la movilidad individual. Porque también teníamos estudiado que el 60% de los viajes son de menos de 5 kilómetros adentro de la ciudad, con lo cual se pueden hacer perfectamente en bici. Y pasamos del 0,4 en 2009 al 3% en 2013. Pero creció un montón el uso de vez en cuando. De vez en cuando es una vez por semana. Del 1,5% pasamos al 7%. Y bueno, después el habitualmente del 0,5 al 2%. Hoy hay un 12% de la gente que se mueve en la ciudad de Buenos Aires que
utiliza la bici con alguna frecuencia. Y por último, para redondeando también el plan de movilidad saludable, está el de la recuperación del área central. Nuestra área central, como contaban históricamente, también pasa lo mismo, las calles son muy angostas, en Buenos Aires hay mucha humedad, en verano hay mucho calor y se ve que los españoles dijeron, no, que sea todo bien apretado y alto, es medio sevillano de lo que son algunas calles de angostas. Y la realidad era que estaban congestionadas, imposible para caminar. En el microcentro, a veces los días de mayor afluencia hay 1 millón de personas dando vueltas, y el microcentro no es muy grande, era un caos, imposible, y era el no lugar en la ciudad de Buenos Aires, era el lugar donde todo el mundo te dice, no, no quiero ir al centro, no, el centro si puedo lo evito. Eso estaba en la boca de todos los porteños y de todos los que viven en el Gran Buenos Aires. Es la amenaza que te manden al microcentro. Y lo que estamos tratando de hacer es que la gente quiera volver al microcentro. No porque nos interese que viaje, sino porque el microcentro tiene muchísimo valor patrimonial y porque no solo tiene que ser un lugar de trabajo. Después de las 6 de la tarde puede ser un lugar de esparcimiento, de ocio, y el mismo que fue a trabajar se puede quedar a la tarde a tomar algo en un bar o a la noche ir a comer en un restaurante y que no sea tierra de nadie. Nuestro microcentro después de las 9 de la noche en invierno es Irak. O sea, nadie quiere estar ahí porque te secuestran, te roban. Es increíble. Ahora eso se está revirtiendo con este programa. Que cambiamos de esto. Hoy estamos justo en pleno de las obras de Maipú. Maipú era imposible haber hecho esto, pero lo estamos haciendo gracias a que mandamos todos los colectivos al corredor de Metrobús de la 9 de julio. Y ahora en Maipú estamos nivelando las calles y las veredas que eran de 1,50 m, llevándolas 2,50, 3,50, 5 metros de un lado y dejando solamente un carril de circulación de 3,50 m. Donde si se produce una detención ya hay congestión, o sea, hay colapso, ¿no? Pues se forma una fila de autos atrás y también todo el mundo se empieza a acordar de los familiares del que se frenó, caos, pero eso es la principal disuasión, ya nadie quiere ir con el auto al microcentro, o lo deja afuera y entra caminando y camina sus 5 o 6 cuadras. Nos critican bastante todavía no sé, el beneficio como está la mitad del microcentro en obra, todavía no se experimenta. El que ya es frentista o trabaja en una oficina, en una calle que terminamos, te dice que sí, que es increíble, que no puede creer el cambio, pero la realidad es que todavía el cambio integral no se experimenta porque estamos en la mitad del proceso de reconversión. Y además incorporamos, bueno, obviamente lo de autorizar mesas y sillas en la calle para empezar a generar otro movimiento y otro uso del espacio público. Implementamos también ciclovías y son calles de convivencia que le llamamos. La máxima de circulación en todo el microcentro es de 10 km por hora para los vehículos particulares. Solo pueden ingresar vehículos con autorización ahora, porque hay una ley, una ordenanza que data de 1976. Los militares tienen un montón de defectos, pero no sé quién tuvo el rato de lucidez de haber puesto una ordenanza en 1976 que decía que en el microcentro podíamos controlar el ingreso de los vehículos particulares porque tenía que ser una zona ambiental protegida. Después se fue aplicando y desaplicando en distintos momentos de la historia. Hoy si queremos llevar esa discusión a la legislatura casi que es imposible porque empieza el lobby de los automovilistas y nunca la aprobarían. La tenemos y la empezamos a aplicar. Y es buenísimo porque esto redujo un montón la cantidad de autos. Entre achicar el espacio, o sea, ajustar la geometría para que no haya lugar para el auto, y la norma, se empieza a reducir la cantidad de vehículos que llegan al microcentro diariamente. Y esta es la imagen de lo que empieza a pasar en el microcentro. Y por último, esto es una especie de experimento que estamos haciendo junto con la gente de Gell. Gell Architects, no sé si lo he escuchado mencionar, es un estudio de arquitectura de Dinamarca que trabaja mucho en repensar las ciudades poniendo a la persona en el centro de la ciudad, ¿no? De hecho tiene un libro que se llama Cities for People que se acaba de editar en español, Ciudades para la Gente, que es muy recomendable. Y que lo que empezamos a hacer es buscar distintos puntos ya no en el centro, sino por toda la ciudad, donde notábamos que había demasiado espacio vial ocioso, innecesario, y que había una necesidad de ese espacio por parte de los peatones. Y empezamos a hacer este tipo de intervenciones. Acá esta es la foto donde se ve mejor. La mancha del pavimento marca solo por donde circulan los autos. Todo esto
era espacio vial ocioso. Y lo que acá no se ve es que cuando el peatón está acá tomando la decisión, bueno, tengo que cruzar acá, no sabe por dónde cruzar, no sabe si tiene que hacer esto y esto, no sabe si cruzar, viene caminando por acá y después por acá esquivando los autos. Imagínense en Buenos Aires, con los porteños, ¿no? O sea, contextualícenlo porque en la foto es estática, pero con el porteño es aparte del auto que vino y de repente iba derecho, no, se le ocurrió que tiene que ir por acá y da media vuelta y con el peatón en el medio, un caos. Barato, con pintura de demarcación horizontal, empezamos a hacer este tipo de intervenciones, restringiendo el ancho de la calzada, pintura y delineadores. También al principio nos criticaron bastante, incluso los vecinos nos criticaron porque se producían algunos bocinazos de la gente que llegaba y no entendía qué pasaba y cosas así. Hoy el barrio nos lo agradece porque cambia considerablemente las distancias para los peatones. Antes el peatón, para ir de acá a acá, tenía que ir de acá hasta acá y de acá hasta acá. Ahora cruza todo por acá, en un espacio seguro donde no se meten los autos. Este es otro caso, las 5 esquinas. Esto pasaba antes de que lo pintásemos. Además empezamos a agregar macetas y otros elementos como para embellecer. Que esto es barato, si después vemos que no funciona lo podemos sacar. Y si funciona, después podemos hacer la vereda. O sea, podemos, y el día que tenemos la plata, pues la realidad es que también hay nosotros, Buenos Aires tiene un presupuesto limitado, es realidad de ciudad latinoamericana. Esta solución es genial, porque te permite resolver problemas puntuales para mejorar la calidad de la movilidad peatonal sin tener que hacer grandes inversiones de ponerte a hacer una vereda, tener que resolver toda la cuestión hidráulica, que es carísimo, y lo hidráulico en Buenos Aires además, con la lluvia de hoy no hubiese venido nadie a una reunión así, porque se hubiera inundado algo seguro. Y bueno, básicamente esto. Una introducción rápida al plan de movilidad sustentable y los otros 2 ejes que, como les dije antes, si entran a movilidad.buenosairesgobar lo van a encontrar. Así que muchas gracias por su tiempo.